hacia dónde va la política en un mundo inteligente, organizado por el Grupo de Investigación Filosofía Política, Politai, y la Dirección de Extensión, Cultura y Educación Continua. Durante esta semana hemos estado abordando, eh, ya, abordando algunos conceptos que nosotros hemos considerado como claves para atender el- la política hoy. A veces cuando hablamos del pensamiento político, la gente lo reduce a algo muy cerrado. En realidad, el pensamiento político tiene una cantidad ilimitada de enfoques. O sea, sí, todo el mundo estudia la política. O sea, la sociología política, la teoría política, la ciencia política, la filosofía política. Entonces usted se puede ir por la economía política. O sea, la política es uno de estos objetos que reciben mucha atención. Nosotros desde acá, la historia de la política, hay muchos. Nosotros desde acá, desde un enfoque filosófico, teórico, eh, hemos elegido estos 5 conceptos claves con los que iniciamos el día lunes, la posmodernidad. Ayer abordamos la posverdad. Hoy vamos a entrar en un concepto que se está dando a conocer, ¿no? Esto de la pospolítica. La gente se queda pensando en, bueno, ¿y qué es la pospolítica? Porque siempre relacionamos con post como lo que está después. Entonces decimos que, bueno, es que hay algo después de la política. ¿Sería esa una definición sencilla? ¿Qué nos diría un diccionario? Pero sobre todo, ¿qué aporta la filosofía cuando hablamos de pospolítica? Mañana continuaremos con poshumanismo y el viernes cerramos la semana con posdemocracia. ¿Qué diferencia hay entre pospolítica y posdemocracia? Bueno, son las discusiones que tenemos durante esta semana y hemos tratado de ir hilando todo con este nuevo fenómeno que ha llegado a la política y no solo a la política, a toda la sociedad, que es la inteligencia artificial. Veamos entonces cómo se unen y se separan todos estos conceptos. Para el día de hoy, dentro de este concepto de la pospolítica, el profesor Ian Areas nos ha preparado una intervención en donde uno de los autores fundamentales y que está volviendo mucho a la moda, sobre todo con lo que está pasando en el escenario político mundial, es Carl Schmitt. Obviamente no creo que se limite solamente a eso, pero es lo que hemos preparado para hoy durante esta primera mitad y en la segunda mitad, después del receso, eh, abordaremos otros 2 autores y bueno, con comentarios siempre de autores adicionales, pero fundamentalmente autores que en temas de pospolítica juegan un rol importante, como lo van a hacer Michel Foucault eh, y también Giorgio Agamben. Entonces, siendo las 1:16, yo creo que le damos la palabra al profesor Yanarea para que nos sumerja en todo eso que estamos explicando nosotros ahora como pospolítica. Muy bien, muchas gracias, Toribio. Vamos a dar inicio a entonces la conferencia sobre qué es la pospolítica. Creo que después de que ya hicimos el primer día sobre lo que es la posmodernidad o el posmodernismo, y tematizamos algunas cuestiones relativas a la libertad, la obediencia y la desobediencia, la creación del Estado como una especie de rasgo distintivo de la modernidad.
no la creación del poder, la creación del Estado soberano. Eh, y el día de ayer hablamos sobre posverdad y explicamos en qué contexto se está produciendo esto. Creo que ya hay algunas pistas sobre lo de pospolítica, por dónde va. Yo voy a definir de una manera un poco conceptual y abstracta lo que es la pospolítica en el siglo XXI de la siguiente manera. Primero que todo, supone que la gestión política o la gestión del Estado es una gestión meramente tecnocrática. Es decir, la hacen especialistas sobre la base de conceptos que son ajenos a la cultura. Pueden pensar en los temas relativos a la educación, en temas relativos a la salud, pero también se pueden pensar en cuestiones relativas a la energía y al medio ambiente, en donde se requieren conocimientos especializados ajenos a lo que entiende la mayoría de las personas. Se trata, pues, de una administración de expertos. También parte de la noción de pospolítica es cuando se buscan consensos sociales en los cuales se ocultan las diferencias. Es decir, para el caso nuestro en Panamá, diríamos, hacemos preguntas como, ¿qué es lo que quieren los panameños? Cuando preguntamos qué es lo que quieren los panameños, hemos borrado de un solo trazo las diferencias que pueden haber entre, por ejemplo, qué es lo que quieren los panameños que viven en la ciudad de Panamá y qué es lo que quieren los panameños que viven en las provincias, qué es lo que quieren los panameños que viven en las comarcas y qué es lo que quieren los panameños que viven en las capitales urbanas. Es decir, tienden a borrarse esas diferencias que pueden ser cruciales para entender los problemas. Así que ese consenso es también una manera en donde se realza esa noción de postpolítica. Ya no es importante la diferencia, ya no es importante hablar de los intereses en conflictos, lo que hay que hablar solamente es de los consensos. Hay otra manera en que se impone la pospolítica y es lo que podemos llamar la moralización del conflicto. La moralización del conflicto supone que hay una plataforma moral desde la cual las cosas se ven de una sola manera y los otros pues son unos inmorales, los otros no tienen moralidad. Entonces, si hay una sola moral y si hay esa plataforma moral es superior a la de los demás, no hay nada que discutir. Sencillamente es cuestión de imponer. Eso también se hace muchas veces desde la juridificación de los conflictos. Ustedes conocen la frase esa, la ley es la ley. Esto es lo que hay que hacer y no importa más nada. Como si la ley no tuviera también distintas posibilidades interpretativas. Y esas posibilidades interpretativas dan cuenta de los conflictos que hay en la sociedad. Un cuarto elemento que ocurre con la pospolítica que vemos hoy, que claro que no necesariamente se pone esa etiqueta, pero eso es lo que está pasando, es cuando en vez de discutir sobre el conflicto, en vez de discutir sobre los intereses que están en juego, entonces hay un desplazamiento del debate hacia tres mecanismos más o menos. Un mecanismo es la gobernanza, es decir, creamos instituciones colegiadas, creamos instituciones en donde hay participación de distintos sectores, de distintas instituciones, distintos órganos del Estado, y de esa manera
decimos que resolvemos el problema. Otra manera también de hacer, de desplazar la tematización de los conflictos es con la noción de mercado. Es decir, el mercado es un mecanismo que es eficiente, se dice, para la asignación de los recursos. Si este tema hay muy pocas personas que les interesa el tema y la gran mayoría está de acuerdo en hacerlo de esta manera, pues bueno, no hay más nada que hablar. Se hace como dice la gran mayoría. Y finalmente hay un tercer mecanismo que se utiliza, que es el dispositivo de seguridad. Es decir, el Estado no puede permitir que haya una situación que amenace o ponga en tela de duda la seguridad del Estado. Así que hay una serie de posibilidades en que se manifiesta la pospolítica. A veces se trata, yo diría, de hacer como que los conflictos no existen, a veces se los desactiva, a veces se los desplaza y se los coloca en un lugar en donde no es parte de la democracia. Y todo esto son formas en donde la democracia se vacía de política. Sí, hablamos de Estado de Derecho, pero sin política. Sí, hablamos de elecciones, pero queremos que los conflictos políticos reales no tengan un espacio en esa discusión. Eh, yo, yo creo que podemos abordar más algunos de estos temas en la parte relativa a las preguntas. Eh, Hay varios autores que se pueden citar que utilizan la expresión pospolítica, como Chantal Mouffe, por ejemplo, Slavoj Žižek, Jacques Rancière, Colin Crouch, un investigador británico, Sheldon Wolin. Todos son autores en donde ellos han enfocado el problema de el desplazamiento, la invisibilización, digamos, el menoscabo de la importancia que tienen los conflictos sociales. Y se busca presentar de esa manera una versión de política que dijimos que es más que todo administración y básicamente una administración de expertos. Ahora, en la naturaleza los problemas se dan por partida doble. Nunca un problema es solamente un problema. Un problema genera otro problema a su vez. Entonces, si el vaciamiento que está ocurriendo sobre la base de la ocultación de lo político es un problema, bueno, la manera como en algunas partes, algunos autores, algunos políticos, algunos movimientos políticos han respondido frente a la pospolítica también es parte del problema. Y aquí entiendo que puede ser difícil, pero es aquí donde voy a tratar de explicar por qué la importancia de ese autor, Carl Schmitt. Porque en realidad una de las formas que tiene las personas de enfrentarse a la pospolítica es el populismo. El populismo, como vamos a ver, tiene sus raíces
y tiene su manera de comportarse. Un momentito aquí, necesito. Sí. Un momento. Ok. Muy bien, entonces, como les decía, las raíces del populismo no están, como quien dice, visibles, no están allí para que todo el mundo las comente, las lea, sino que son raíces profundas, son raíces históricas y son raíces que son difíciles de exponer. Mi planteamiento es que para entender el problema de la pospolítica hoy, tenemos que abordar la obra de Carl Schmitt. Carl Schmitt es un pensador alemán de principios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Justamente nació en 1888, es decir, 300 años después que Hobbes. Cuando vimos Hobbes el primer día, vimos que había nacido en 1588. Bueno, 300 años después nace Carl Schmitt, y Carl Schmitt ha sido muy influenciado por Hobbes. Carl Schmitt se graduó de Derecho y muy pronto se convirtió en un jurista muy importante en Alemania. Su doctorado lo obtuvo en 1910 y rápidamente fue nombrado en las universidades alemanas. Trabajó en distintas universidades alemanas y la obra que vamos a analizar hoy la publicó en el año 1927. Esa obra se denomina El concepto de lo político. Pero también sería bueno mencionar que esa obra, El concepto de lo político, no es la única obra que él publicó, aunque sea quizás la que ha tenido más impacto. En 1921, él publicó un estudio sobre la dictadura. En 1922, escribió una obra sobre teología política, en donde él da cuenta un poco sobre cómo es su pensamiento y de acuerdo a él, la política está totalmente dependiente de la teología, es decir, la política se basa en una concepción del poder supremo, de un poder trascendente, de un poder que no puede ser justificado de acuerdo a la ley, sino que va mucho más allá de la formalización de instrumentos como la Constitución o las leyes de los que hablaba Max Weber en esos años. En 1923 publicó La crisis del parlamentarismo. La crisis del parlamentarismo es muy importante porque lo que narra Schmitt en esa obra tiene mucho que ver con cierto tipo de espíritu que hay hoy, de que las democracias son incapaces de resolver los problemas que la gente tiene. Entonces, los políticos son elegidos a la asamblea o parlamento sobre la base de algunas aspiraciones, sobre la base de alguna promesa,
pero esto no ocurre, no hay tal solución. Y en el caso alemán, eso se planteó con la Constitución de Weimar de 1919 y 4 años después no se había resuelto ninguno de los problemas que se supone que la nueva Constitución iba a resolver. Así que Schmitt escribe esta obra, La crisis del parlamentarismo, precisamente como una crítica a la Constitución de Weimar. Es decir, la Constitución estaba hecha de una manera en que no atendía los problemas del pueblo alemán. Schmitt siguió escribiendo y una de las obras más famosas ya después de la guerra es El Nomos de la Tierra, una obra de 1950. También está otra obra que se llama La teoría del partisano, en donde Schmitt insiste en su concepción de la política, que vamos a pasar a ver en más detalle en unos momentos. Eh, a ver, eh, enfoquémonos por un momento en... de la figura de Schmitt hay que decir una sola cosa más, y es que Schmitt fue uno de los juristas que apoyó el régimen nacionalsocialista que surgió de las crisis de 1930, 1900 sociales, se alineaban mucho con el pensamiento del régimen, claramente bordeando el antisemitismo eh, y otras nociones sobre la discriminación racial. Ahora bien, eh, no hay ninguna evidencia de que Schmitt haya tenido o haya caído bajo la influencia de los tiempo. Era un filósofo importante, era rector de la Universidad de Friburgo. En 1930 entró al rector de la Universidad de Friburgo y, por supuesto, llamaba mucho la atención. Sin embargo, insisto, no hay ninguna evidencia de que haya habido un intercambio, una conexión, un alineamiento o una admiración de Carl Schmitt hacia Heidegger o que lo haya leído, de manera que por esa razón lo podemos tratar aparte sin necesariamente abordar la filosofía de Martin Heidegger. Lo político, el concepto de lo político, dijimos que fue una obra publicada en 1927 y en esa obra Schmitt delinea lo que él va a rescatar como lo político, por, digamos, en su diferencia con la política. Yo creo que la manera como él definió lo político sigue impactando la manera como pensamos la política. Por eso es que está en el menú de lecturas del día de hoy. Lo primero es que él define lo político como la relación amigo-enemigo. Es decir, lo político es una manera de relacionarse en el mundo en donde tú tienes que saber quiénes son tus amigos y obviamente apoyar a tus amigos y esperar el apoyo de tus amigos y al mismo tiempo saber quiénes son tus enemigos, pelear con tus enemigos y tener mucho cuidado de no estar apoyando a tus enemigos porque eso sería poner en jaque tu propia sobrevivencia.
Por eso la relación amigo-enemigo de la que habla lo político es una relación que no es meramente adversarial. Una relación adversarial es la relación que tenemos en las elecciones. Cada político presenta su candidatura, pide el voto y luego de las elecciones, luego de que se escruta el voto, se dice, bueno, este político ganó y todos sabemos que después de las elecciones se producen acuerdos, alianzas y los que antes eran competidores ahora son aliados y los apoyos son más o menos abiertos o más o menos solapados, pero es que nunca hubo una relación de enemigo. Nunca uno miró al otro como un enemigo, sino que eran sencillamente competidores en un torneo. Así que digamos que la democracia electoral tiene como característica que los que se presentan en los torneos son adversarios, no son enemigos. El enemigo supone una relación diferente. El enemigo supone que lo que vamos a ver es el esfuerzo de los contendores luchando por la sobrevivencia. Yo pienso que Schmidt leía muy bien, o quizás en exceso, las corrientes de izquierda, las corrientes marxistas de su época. Y cuando él leía que de acuerdo a los marxistas, el proletariado se proponía eliminar a la burguesía, no lo tomaba de una manera liviana. Él decía, bueno, efectivamente, este tipo de política trata de la amenaza a la existencia de todo un grupo social. Así que por eso la noción de enemigo. El enemigo no es un mero adversario en un torneo o en una competición. El enemigo es alguien que afirma su existencia sobre la base de la negación de la existencia del contrario. Así que eso es una de las primeras cosas que hay que llamar la atención sobre la definición de lo político. La otra, hay otros dos o tres puntos más que quiero hacer. El segundo sería que en realidad Schmidt desarrolla una crítica a la filosofía política liberal. Para Schmidt, el liberalismo es una especie de pacifismo insensato que cree que todo se puede resolver a través de conversaciones, alianzas y que los enemigos al final no tienen por qué serlo y es perfectamente posible establecer una coexistencia pacífica sobre la base de acuerdos políticos. Entonces, para Schmidt, el liberalismo era particularmente nocivo y peligroso porque cegaba a los actores políticos sobre cuáles eran sus verdaderos retos. Sobre esa base, lo que Schmidt defiende o plantea tiene que ver con que la relación amigo-enemigo es irreductible y el liberalismo es incapaz de manejar esa relación. El liberalismo está bien solamente para los esquemas adversariales. Uno dice, bueno, vamos a organizar unas elecciones libres y el que saca la mayor cantidad de votos es el que triunfa en las elecciones. Ya, con eso es suficiente. Schmidt dice, no, con eso no es suficiente. Eh, Otro concepto que es central en Schmidt
aparte de estos dos que ya hemos hablado, es el concepto de soberanía. En el concepto de soberanía, él, la verdad es que desarrolla algo un poquito diferente de lo que era la tradición hasta ese momento. La tradición alemana, el concepto de soberanía tenía que ver con el ejercicio del poder del Estado. Ese poder del Estado era un poder que estaba francamente limitado no solamente por un ejercicio realista de las capacidades del Estado, que por un lado son financieras, por otro lado son capacidades que tienen que ver con cosas como la geografía, la comunidad internacional, en fin. Pero para Schmitt no. Para Schmitt la soberanía tiene que ver con la capacidad de decidir en el estado de excepción. La soberanía no es el ejercicio del poder administrativo que nosotros vemos que ocurre todos los días. La soberanía no es la capacidad que tiene la gente de tránsito de ponerle a usted una multa. No, no. La soberanía tiene que ver con algo bastante más dramático. La capacidad de decidir en el estado de excepción es literalmente la capacidad de decidir quién vive y quién muere. Pareciera esto un concepto un poco antiguo, un poco relacionado con un ambiente de guerra, pero pienso yo que nosotros tuvimos en el mundo entero y en Panamá también una muy buena ilustración de lo que es esa capacidad de decidir en el estado de excepción durante la pandemia. La manera como se comportó el Estado durante la pandemia no fue bajo ningún estándar democrático. No hubo búsqueda de apoyo, no hubo un intento de que los ciudadanos contribuyeran a la decisión. No, el Estado sencillamente dijo, nadie sale de sus casas, el horario para hacer supermercado es este, los hombres está al día, las mujeres está al día, los números de cédula por esta hora. Es decir, el Estado hizo eso solo. ¿Tenía que ser así? Pues no, no tenía que ser así. En otros estados funcionó de una manera distinta. Así lo hizo el Estado panameño. Y esa capacidad de decidir en el estado de excepción es lo que distingue al soberano de los demás ejercicios del poder. Hay que pensar también que en relación con esa concepción de la soberanía se derivan una serie de consecuencias para la Constitución o para el pensamiento constitucional. Mientras que, digamos que todos nosotros tenemos una concepción de la Constitución como un conjunto de normas fundamentales y ese conjunto de normas fundamentales está escrito. Sabemos cuáles son esas normas, no tienen nada de misterioso. Podemos leerlas todos los días que queramos. Eh, para Schmitt, la Constitución no es eso. La Constitución largamente se trata de aspectos administrativos, normativos, no, y eso no le interesa a Schmitt. Para Schmitt, la Constitución tiene que ver con el ejercicio del poder soberano. Es decir, la Constitución es acerca de quién decide en el estado de excepción. Sí, él reconoce, eso puede estar normado allí, pero será según quién decide en el estado de excepción. Eso hace que Schmitt compre la noción de la política literalmente sobre la base de identificar un enemigo, por lo menos un enemigo, y ejercer contra ese enemigo toda la fuerza que sea necesaria para imponerse.
sobre la base de que eso es lo que garantiza su sobrevivencia. El enemigo, recuerden, siempre plantea un problema existencial. Entonces, dicho esto, como ustedes pueden ver, lo político ahora en esta visión descansa sobre la radicalización de los antagonismos. Es decir, los antagonismos no son coyunturales, los antagonismos son existenciales. Hay en el Estado, dice Schmitt, una serie de actores que son enemigos del Estado. Y por lo tanto, la sobrevivencia del Estado, no la sobrevivencia de la democracia, la sobrevivencia del Estado es lo más importante que tiene que establecer la Constitución, es lo más importante que tienen que tener claro los actores políticos y sobre esa base entonces se construye una teoría política que tiene como característica que es una ciencia, si quieren, de la ilegalidad. Es decir, las leyes se convierten en un estorbo, las leyes son algo que hay que manipular, las leyes son algo que no frena ni limita ningún poder, sino que se cumplen en la medida de que no sean un problema. Pero si son un problema, entonces dejan de cumplirse y eso se refiere a todo lo que puede ir a limitar ese poder. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay una manera de construir la política, el Estado, las leyes, la Constitución, que no tiene que ver con ninguna de las tradiciones que se encuentran hasta esta época, tradiciones que van, por ejemplo, el organicismo aristotélico, privilegiaba una noción de la política como bien común. Bueno, eso sale fuera de la pantalla. Si ustedes van a las nociones, digamos, que popularizaron los cristianos en el siglo XX, también no interesa, sale de la pantalla. Si uno se va a las versiones ideológicas, o que están basadas en la historia, digamos, en una especie de sucesión histórica, tampoco eso entra más. Y se va configurando una noción de política que es lo más ajeno y lo más extraño a todas las distintas tradiciones políticas liberales, cristianas, aristotélicas, lo que sea. Hay que ver que Schmitt, al igual que Heidegger, nunca se arrepintió de su apoyo al régimen nacional socialista. Es cierto que a él se le prohibió, en los juicios de Nuremberg se le prohibió enseñar, pero sí podía escribir y publicar. Así que él escribió varios libros después, los publicó, y si bien no podía ser profesor en una universidad, siguió siendo muy influyente. La influencia de Carl Schmitt no es solamente para los nacionalsocialistas, es al contrario. La influencia que ha tenido Carl Schmitt abarca todas aquellas corrientes que se basan en este principio de identificar al enemigo y a partir de allí hacer política. Claro, no es lo mismo hablar de esto de identificar al enemigo en medio de una guerra mundial que ante una situación, digamos, de relativa paz y estabilidad. Por eso es que, la manera como se usa Schmitt en nuestros tiempos no es porque estemos, bueno, ahora mismo ya no sabemos, pero el populismo no es algo que ocurre necesariamente durante la guerra. El populismo puede existir en época de paz. Hay conflictos y se convierte el populismo en una estrategia. Y esto es lo importante. Repito, es una estrategia
para identificar cuáles son los enemigos. Esos enemigos pueden variar dependiendo de la situación, dependiendo de la coyuntura particular de la que estemos hablando, pero tenemos que tener claridad de que se los presenta no como adversarios del poder, sino que se les presenta como enemigos, con ese dramatismo existencial que significa o tú o yo. Si tú tienes el poder, yo voy a perecer. Si yo logro tener el poder, tú vas a perecer. Así que esa estrategia de presentar la política es algo que se ha generalizado en el siglo XXI. Y la manera como se ha generalizado, por supuesto, tiene que ver con el uso del lenguaje, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con las campañas políticas, tiene que ver con las elecciones. Así que el movimiento populista se da con mayor intensidad durante periodos electorales, en donde candidatos, no uno, varios puede ser, buscan promover una agenda populista en el sentido de buscar apoyo, crear una membresía, una eh, audiencia de apoyo sobre la base de la identificación de un enemigo común, no meramente un adversario en la competición. Hay otras cosas que podemos llamar la atención sobre el populismo para conectarlo con lo que hablamos primero, en los primeros minutos que hablamos sobre la pospolítica, y es que así como la pospolítica es un problema en el sentido de que se nos vende una visión vaciada de conflictos de la democracia, como que la democracia fuera solamente una administración de votos, una administración de ofertas, etcétera. El populismo es su contrapartida. El populismo se busca hacer política a través de vendernos un relato en el que hay una parte mala y hay una víctima. El sentido de víctima es el sentido, digamos, que con el que se populariza más fácilmente los actores que buscan instalar una agenda populista. Eh, Al final, la pregunta es, ¿quién queda que no está marcado por esta estrategia populista, ya sea de un lado o del otro? Y la respuesta es que no queda nadie. Eh, si no estás con los que tienen la agenda populista, es que eres enemigo de los que tienen la agenda populista. Y si eres enemigo de los que tienen la agenda populista, pues bueno, eso no esperes que te den libertad de expresión, no esperes que te den reconocimiento de derechos de ningún tipo, porque eres el enemigo. Y una emergencia del autocratismo en el ejercicio del gobierno y por lo tanto un paulatino desmedro de la democracia. Así que si bien la pospolítica sí supone un vaciamiento de la democracia, el populismo hace lo mismo, pero de otra manera. Lo hace sobre la base de una estrategia, sobre la base de identificación de sectores que deben considerarse como enemigos y eso a la larga menoscaba
el marco de libertades, de derechos que debe ser parte de una democracia. No es una hipótesis, es de una manera una descripción de lo que ha ocurrido en muchos estados en donde han tenido esta situación. Es verdad que hay en el populismo una dimensión que es un poco teátrica. Es decir, en el populismo muchas veces lo que vemos es un ejercicio que tiene que ver con la espectacularidad del actor populista. Y esa espectacularidad del autor populista obviamente no necesariamente se traduce en leyes, en instituciones, no tiene algo material, sino que es algo que funciona literalmente impactando los cerebros de las personas, impactando sus emociones. Por eso, una de las cosas relativas al populismo es su manejo de las emociones en una sociedad de masas. La manera como se identifica al enemigo no es a través de argumentos racionales, no es a través de un análisis sofisticado qué sé yo, de los números, de las finanzas, es una manipulación de las emociones, lo que se busca, lo que se hace, y ese es el mecanismo a través del cual el populismo opera. Por eso es que va a haber una tensión muy fuerte entre el populismo y la tecnocracia, porque la tecnocracia no tiene ese discurso. La tecnocracia tiene un discurso bastante diferente y ya dijimos al inicio que la tecnocracia también tiene una manera de menoscabar la democracia, que es planteando, digamos, la ausencia de conflictos, invisibilizando los intereses en conflicto y buscando fórmulas generales que no necesariamente nos aportan algo para entender los problemas o para decidir una situación favorablemente. La doctrina de Schmitt ha sido llamada, para abreviar, digamos, para comunicar todas estas nociones, ha sido llamada decisionismo. Decisionismo quiere decir que no es un tema de argumentación lógica, estructurada, bien informada, no es un tema de deliberación entre grupos que buscan sopesar las distintas posibilidades, las distintas opciones y buscar la decisión mejor. No, decisionismo quiere decir que es literalmente la decisión del líder, la decisión del jefe político, la que define la agenda. Por eso es que el decisionismo no es un ejercicio democrático, es un ejercicio del poder, pero no del poder comunicativo arientiano, es un ejercicio del poder fuerza, es un ejercicio del poder en donde no se le puede, uno no ve cuál es la diferencia entre eso y el ejercicio de la fuerza. Eh, yo quisiera dejar esto allí, Toribio, para escuchar los comentarios y preguntas de los participantes del seminario. Sí, bueno, entramos en la deliberación para atender los comentarios y preguntas que tengan ustedes sobre este tema, sobre todo con lo que está ocurriendo en el mundo hoy, ¿no? Creo que poco a poco la filosofía, o lo que nos dedicamos a la filosofía, tenemos que hacer el esfuerzo de volver al espacio público, ¿no? Y ver qué hay ahí.
y qué podemos aportar. Entonces, de pronto, Schmidt es un autor bastante adecuado en el contexto que estamos viviendo hoy, como perfectamente lo ha explicado el profesor Llanareas. No sé si de pronto ustedes quieran aportar, comentar, preguntar. Quisiera, antes, como no veo ninguna mano levantada, añadir que cuando estamos hablando de las distintos tipos de teoría, la teoría de Schmidt no es una teoría prescriptiva. La teoría de Schmidt es una teoría descriptiva, según él. Es decir, él no tiene interés en decirle a la gente cómo debe ser la política. Lo que él dice es que él les está diciendo cómo es la política. Es decir, es claramente una línea que tiene que ver con Maquiavelo y Hobbes como sus antecedentes en la modernidad temprana. Veo aquí Reinier ha hecho una pregunta interesante. Dice Reinier, ¿cómo vería Schmidt los organismos internacionales que imponen ciertas restricciones a estados o el mismo derecho internacional? Pues bien, cuando hablamos de organismos internacionales, hay que ver de qué tipo de organismos internacionales estamos hablando. Yo voy a mencionar un tipo de organismos primero, para ir delimitando la hipótesis. Eh, los organismos de Naciones Unidas, que son muchos, hay que recordar que Naciones Unidas tiene como el asiento del poder la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, los que van a debatir, los que van a aprobar cosas, funcionarios, no es ningún grupo, sino que son los embajadores de los estados. Panamá participa en esas deliberaciones y decisiones, pero Panamá no participa como cuerpo académico, como cuerpo científico, ni como cuerpo ideológico. Es decir, el que va y vota es la persona que el presidente de la República designa para que vaya y vote. Así que en ese sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas hay que darse cuenta de que no se le puede achacar que tenga una orientación particular, porque allí están todos los representantes de todos los estados. Lo otro que hay que darse cuenta es que los organismos de Naciones Unidas no tienen la espada que tiene el soberano de Hobbes, no tienen la coacción. Lo que hacen los organismos de Naciones Unidas sencillamente es ofrecer siempre un conjunto de observaciones y recomendaciones. En ese conjunto de observaciones y recomendaciones son para que el Estado las atienda. Es decir, no hay ninguna manera en que haya un organismo de Naciones Unidas que sea una instancia superior al Estado. En ningún momento. Todas estas cosas son recomendaciones, son estrictamente en un nivel, diría, muy horizontal y son acordadas por, a su vez, miembros de los estados. Los que participan son miembros de los estados, no son organismos técnicos. Los que hacen observaciones y recomendaciones, insisto una vez más, son los embajadores, no los organismos técnicos. El rol de los organismos técnicos de Naciones Unidas, que también son muchos, es estrictamente cooperar con el Estado para que el Estado desarrolle su política, para que el Estado alcance lo que el Estado se ha propuesto hacer. Si el Estado dice, mire señor, yo tengo un problema de un porcentaje alto de niños fuera de la escuela y me he propuesto en este gobierno que vamos a reducir a un tercio la cantidad de niños fuera de la escuela,
¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Bueno, entonces ahí hay el espacio para una asistencia técnica de decirle, bueno, esto se va a hacer así, hay que tener un análisis, hay que tener un sistema de información, hay que saber cómo vincular a las familias, cómo identificar a los niños que están en una situación vulnerable, etcétera, etcétera. Así que en ningún caso ese organismo internacional impone ninguna cosa a ningún Estado. Ahora, eh, es diferente, el derecho internacional es más amplio porque el derecho internacional crea obligaciones para los estados. Entonces, si un estado se obliga a cumplir con una determinada norma, pues entonces sí de allí se pueden generar toda una serie de consecuencias. Pero eso es porque el Estado se comprometió a seguir una determinada norma. Entonces, yo diría que es parte de lo que es el ejercicio del derecho. Yo no creo que en la actualidad haya eh, restricciones que el derecho internacional impone. Creo que los estados que tienen más fuerza que otros estados imponen a los estados que tienen menos fuerza una serie de condiciones o restricciones. Es decir, que el derecho internacional es un nombre muy bonito que no captura las relaciones de poder que hay entre los distintos estados en la comunidad internacional. No necesariamente yo le llamaría a eso derecho internacional, porque el derecho internacional lo que va a hacer es, va a reflejar una especie de pacto o acuerdo entre los estados de proteger a las personas sobre la base de ciertos estándares. Entonces, por ejemplo, piensen en la patria. Hay una convención sobre la patria. Los estados se comprometen a que las personas que nacen en su territorio no vayan a caer en una situación de apatridia y a modificar sus constituciones, sus legislaciones para que no haya ese fenómeno de la apatridia o colaborar con otros estados para que personas que no tienen derecho a optar por la nacionalidad determinada de ese estado puedan optar por otra nacionalidad y facilitar esos procesos. Así que sí, hay que ver esa pregunta un poco cómo se replantea o reformula, porque no es tan fácil decir que el derecho internacional se refiere a las restricciones y que se imponen a los estados. No, son, de nuevo, son normas que los estados deben cumplir. Otra pregunta que hace Reinier es identificar al enemigo, qué objeto tenía en el pensamiento de Schmitt, con qué fin, para dialogar o someterlo. No, no, eso del diálogo es una cosa completamente anodina. Schmitt no cree en el diálogo. Y hay que recordar que Schmitt comienza a escribir en el periodo de entreguerras, es decir, después que Alemania ha sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, después que Alemania está experimentando grandes problemas económicos, la devaluación de la moneda, la deuda, etcétera. Alemania está en una situación muy comprometida. Entonces, claro, lo que Schmitt demanda es que el Estado alemán, los poderes, las autoridades del Estado alemán, protejan a los alemanes. Y para eso, bueno, definitivamente hay que identificar quiénes son los enemigos y someterlos por la fuerza. Schmitt nunca se arrepintió de nada, de ninguna cosa que hubiera hecho Adolf Hitler. Así que por esa razón, yo a veces me refiero a Schmitt como el jurista maldito, porque sencillamente es.
uno de los que apoyó, respaldó con sus teorías el régimen nacional socialistas. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que hoy las personas repitan, retomen conceptos de Schmitt como si fuera otra teoría más, como si eso no tuviera consecuencias, cuando en la realidad pues sí las tiene. Y aunque suene un poco raro, sí, en el mundo hay una cosa que se llaman schmittianos de izquierda, es decir, actores políticos que se consideran que están a la izquierda del espectro político, se consideran que están a favor del pueblo, bueno, Schmitt también estaba a favor del pueblo, pero que se consideran que son demócratas, supongo, pero sí tienen la misma estrategia, los mismos conceptos, la misma manera de pensar como lo hace Schmitt. Y también piensan que la Constitución no debe ser materia de acuerdo, las leyes no deben ser materia de acuerdo, sino es la manera como una mayoría somete a una minoría que considera su enemigo. Así que eso es un poco uno de los esquemas de pensamiento que al final es responsable de eso que llamamos la pospolítica hoy. Sabiendo que la pospolítica en realidad se refiere a un cuadro más complejo, pero dentro de ese cuadro más complejo, definitivamente el populismo es uno de esos problemas. Si lo hiciera un candidato político en algún país, no sería un gran problema. El problema es que lo hacen muchos en muchos países y de alguna manera se ha establecido casi como un estándar. En Panamá hay un cientista político que ha dicho y publicado varias veces que el populismo sabe ganar elecciones y que por eso se justifica el desarrollo de estrategias populistas. Es decir, si le decimos a los panameños quiénes son sus verdaderos enemigos y que hay que aplastar a esos enemigos, bueno, eso nos puede ayudar a ganar las elecciones. Si la democracia sufre un poco, bueno, no importa. Si el Estado de Derecho sufre un poco, bueno, eso no importa. Lo importante es identificar al enemigo y acabar con él. Así que eso es parte de lo que tenemos en el mundo de hoy con el nombre de política y que yo remito a ese esquema de lo que es la pospolítica. Así que espero haber respondido las preguntas de Reinier. No sé si hay otra pregunta más. Gracias, Reinier. Yo pienso también que el fenómeno del populismo, aunque es un fenómeno mundial, no, quizás tiene algunas características muy especiales en América Latina. Eh, no sé si exagero, pero creo que América Latina es un poquito susceptible de que emerjan actores políticos que desarrollen estrategias populistas. Fíjense, por ejemplo, que en Costa Rica, hasta hace poco tiempo, nosotros considerábamos, digo, a nivel de los estudios académicos, siempre se había considerado a Costa Rica como un país de credenciales democráticas muy sólidas. Y últimamente eso ya ha dejado de ser así. La candidata que ganó las elecciones en Costa Rica hace poco lo hizo claramente apoyada en una estrategia populista
a su vez candidata de un gobierno populista. Y bueno, eso uno no puede decir que los ciudadanos costarricenses no tengan educación política o no tengan relativa paz. Ellos no están en guerra contra nadie, pero bueno, aún así, en un país como ese, con una tremenda tradición democrática, ha ganado el populismo. Em, Creo que entre las cosas que llaman la atención es las formas de legitimación del poder autoritario del discurso populista. Allí creo que el mejor ejemplo es El Salvador, que a través del tema de la seguridad se ha legitimado completamente una agenda eh, autocrática y además se dice que funciona. Eh, yo sé que de repente alguien puede estar pensando, pero bueno, la política está para eso, las elecciones están para eso, para ganarlas y para identificar quiénes son los que están haciendo las cosas mal y quiénes son los que no le convienen al país, etcétera, etcétera. No, no, es que lo que ocurre es que el populismo, entre las cosas que oblitera, es justamente la condición de pluralidad. La pluralidad quiere decir que en Panamá, por ejemplo, no hay un grupo liberal y un grupo, qué sé yo, eh, socialista o conservador, de izquierda, etcétera. No. Lo que hay que decir en Panamá, si uno va a ser fiel con lo que tenemos, es que son muchos los grupos liberales, son muchos los grupos de izquierda, son muchos los grupos conservadores, son muchos los grupos religiosos. Y no se entienden y no se comunican entre ellos y no tienen estrategias en común. Eso es entender la pluralidad. Es decir, no estamos diciendo que uno debe ser pluralista. No, eso de debe ser pluralista, no. Primero hay que entender nuestro mundo. Y lo que tenemos que entender de nuestro mundo es que la pluralidad es una condición del mundo, es una descripción, no es un deber ser. No existe ningún mundo en el que solamente haya dos bandos. Ustedes me van a decir, pero y si de lo que se trata es un referéndum en que hay que votar sí o no, hay dos bandos. No, porque uno puede concebir que al momento de que uno quiera hacerle, digamos, abogacía, propaganda a una de las opciones, uno no tiene por qué decir son ellos contra nosotros. No, uno puede decir, mira, la opción a favor la apoyan los liberales por estas razones, la apoyan los conservadores por estas razones, la apoyan los religiosos por estas otras razones. ¿Se da cuenta? Uno apela a la pluralidad y decir todos estos grupos de personas están a favor de esta opción. No tiene que ser ellos contra nosotros todo el tiempo, que es lo que hace el populismo. Y lo hace, repito, apelando a las emociones, apelando a la espectacularidad, el drama, todo eso es parte. Eh, Creo que siempre preocupa en los discursos populistas la deshumanización del enemigo. Esa figura del enemigo no es solamente alguien que no es uno, no es solamente alguien que cree cosas que no cree uno. No, no, hay una deshumanización del enemigo y cuando esa deshumanización se implanta, entonces comienzan otros problemas a surgir. Así que yo diría que por esa y por otras tantas razones hay que tener mucho cuidado con esas estrategias populistas, hay que denunciarlas y hay que sencillamente no apostar por ellas. Hay que darle contenido a la democracia,
hay que hablar de los conflictos, hay que hablar de las poblaciones que han sido históricamente menos atendidas, que están en una situación de mayor de vulnerabilidad, pero uno no necesita ser populista para hacer eso, ni tampoco se necesita ser decisionista cuando se está en el ejercicio del Estado. Es decir, es perfectamente posible explicarle a la mayoría de las personas por qué razón hay que darle atención a ciertos grupos que pueden ser pequeños, pero son grupos de miles, decenas de miles de personas que viven en determinadas circunstancias. Así que creo que eso también hay que contemplarlo, de que no es cierto de que todo en el Estado es que la mayoría aplaste a la minoría. Eso no funciona de esa manera. Pero sí tenemos el problema, pues, de que en el siglo XXI el populismo se ha convertido en una moda y eso, como forma de contrarrestar la ausencia de política o el vaciamiento de la política, es también preocupante. Bueno, Aquí Gary Alberto Gáez escribió, y ahora acá hablamos de constituyente en las condiciones que tenemos con tanta inestabilidad y poca participación política de diversos actores. Bueno, efectivamente, yo diría que el tema de la constituyente es uno de esos temas que se presta para ser populista. ¿Por qué? Porque tenemos una historia marcada por el populismo y por la emergencia de constituciones populistas. En Panamá, en 1941, Arnulfo Arias usó el tema de la constitución para marcar el triunfo de la doctrina panameñista y dijo, esta es una constitución panameñista, no es que era la constitución en la que han participado todos los panameños. Así que el decisionismo allí estaba muy claro, era el panameñismo diciendo esta es una constitución panameñista. Y si a ustedes les parece que eso ya no está muy bien que digamos, bueno, no es muy diferente con la constitución torrijista. Es exactamente el mismo tema, es la constitución de los torrijistas y los oponentes no recibieron un trato muy amable que digamos. Así que piensen que